Vamos a empezar transmisión en vivo para Junta de Plan de Acción para dueños de gimnasios, centros deportivos y estudios fitness aquí en la Ciudad de México y para área metropolitana. Seguimos trabajando en la iniciativa y su inscripción de los protocolos siguientes. Ahorita vamos a dar la conferencia. Estén atentos. Hola, buenas tardes, compañeros. Les agradecemos el que se hayan tomado el tiempo y la disposición de acompañarnos. En este momento vamos a iniciar con la conferencia de nuestro día, en donde vamos a tocar varios temas importantes a cargo del licenciado David Muñoz Cano Esquilmo, nuestro compañero Humberto Cruz. Represento, ya todos me conocen, represento y trabajo con IFBB Pro, League de Estados Unidos. Y bueno, el interés de esto es unir fuerzas, tanto la asociación de ustedes, la NAVA, como nosotros, para poder echar a andar los gimnasios, porque si no hay gimnasios no hay deportistas, si no hay deportistas no hay eventos ni hay nada. No hay nada. Arturo Franco. Buenas tardes a todos ustedes. Soy director general de Fisicoculturismo México, una organización fundada desde 2013 y es la que tiene poder jurídico. Represento a Guava México a nivel internacional y vamos a dar inicio a esta conferencia. Alfredo. Soy licenciado Alfredo Miranda, me dedico al tema de relaciones gubernamentales. Afortunadamente formé parte del grupo parlamentario, fui coordinador del grupo parlamentario del PAN y ahorita traigo relación con prácticamente todo el grupo de gobierno en nivel Senado y Cámara de Diputados para efectos de poder ayudar en lo que se pueda, ¿no? Bueno, pues damos comienzo. Vamos a tocar en este momento un tema muy importante que es un tema jurídico que hemos perdido mucho de vista. Todo esto va a estar a cargo de nuestro representante legal ya hoy en día, el licenciado David Muñoz Cano Esquilmo, en donde él nos va a orientar y nos va a guiar en cuanto a los parámetros legales y jurídicos que tenemos derecho nosotros como ciudadanos y como empresarios o propietarios de gimnasios. Esa es la parte más importante ahorita, porque los temas medulares ya todos lo sabemos. ¿Qué queremos? Abrir. ¿Qué queremos? Trabajar. ¿Cuándo? Lo más pronto posible. Todo eso creo que compartimos todos nuestra intención, pero no sabemos muy bien el camino. Para eso estamos nosotros aquí reunidos con nuestros compañeros que nos van a asesorar y con la presencia del licenciado David Muñoz. Licenciado, por favor. Muy buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es David Muñoz Cano Esquilmo, soy abogado de profesión, soy abogado litigante. Tengo experiencia en el tema deportivo, he sido por varios años abogado de la UAI, abogado externo de la UAI, seguramente ustedes conocen esta institución, y tengo la amistad con Iván desde hace más de 25 años. Él me hizo favor de convocar y yo con mucho gusto comparezco a esta reunión para aportar propuestas. Entiendo que aquí lo que se está buscando por todos los presentes, por las organizaciones aquí representadas, por la gestión gubernamental también, es construir una estrategia eficaz, eficiente, que lleve al propósito que todos están buscando en estos tiempos tan complicados para el país, para la economía y en general para toda la población. Yo diría básicamente que el problema tiene dos posibles soluciones, o dos caminos a seguir y que no chocan entre sí, que son complementarias incluso, todas son dentro del marco del derecho, porque una es la gestión de carácter administrativa, la gestión gubernativa, el derecho que tienen los ciudadanos a pedir, es un derecho constitucional, de manera fundada y motivada, de manera pacífica, por escrito, con argumentos y con razonamientos. Se ha preparado un documento fundándolo en la Constitución, en las leyes específicas, en materia de salud, en materia de gobierno, en materia del trabajo, toca las diferentes instancias que tienen que ver con los procesos que han impuesto el gobierno para determinar estas medidas cautelares y todas estas medidas
que han venido a establecer el confinamiento y el cierre de la economía, ocasionando gravísimos daños a todas las familias y en las áreas laborales. Aquí está un documento que, bueno, pues es bastante amplio, está sustentado en el trabajo que hizo Arturo, que hizo Iván, y que aquí está la consideración. Yo no quisiera leerlo porque es muy largo, pero es una solicitud al presidente de la República con copia a las áreas de intención, con la copia a las áreas que intervienen en este proceso, que fundamentalmente quien lleva a cabo toda esta coordinación, lo sabemos, es la Secretaría de Salud Federal, a través de este personaje, Hugo Gatell, que es de todos conocidos. Ellos han establecido las suspensiones, las fechas, las fases, los semáforos, etc. Esta es la primera estrategia sugerida y que tiene que ver con una gestión personal, así como lo están haciendo otras organizaciones en donde interviene, por ejemplo, el señor Nelson Vargas y otras organizaciones que están haciendo gestión también por sus propios grupos que ellos representan y que buscan también el mismo objetivo de aperturar lo antes posible. Aquí está pues ese documento sujeto a la revisión, al mejoramiento de ustedes, de las ideas, se comparte y es con la finalidad de que lo pudieran presentar el mayor número de representantes o de organizaciones, o si hay una federación, o si hay una agrupación que aglutine a todas, pues esa persona que lo haga en representación de los demás, acreditando debidamente la personalidad jurídica. Es muy importante que quede bien acreditada, de manera que uno de los pasos principales para cualquiera de las dos acciones, ya sea la de la gestión administrativa, es que se inscriban o se incorporen y formen parte formal, estén adheridos y tengan ya una participación formal en una instancia que esté acreditada, que tenga personalidad jurídica propia, que esté constituida, que esté registrada, para que no sea cuestionada la personalidad jurídica con la que está actuando y su legitimación. Esa sería la parte de la gestión. La parte jurídica esencialmente tiene que ver con acciones de carácter legal. Estas medidas de las que hablábamos hace rato, de decretar el confinamiento, decretar el cierre de la economía por diferentes rubros de las diversas actividades económicas, puede equipararse a un estado de excepción. Es decir, el presidente de la República, el gobierno federal, el ejecutivo, tiene la facultad, según lo dispone el artículo 39 de la Constitución, de poder decretar un estado de emergencia. Aquí sutilmente no decretaron una emergencia porque tendría que ser un caso de excepción con las consecuencias que eso genera. Pero prácticamente y de facto estamos viviendo en un estado de excepción, estamos viviendo en un estado de urgencia, de emergencia, porque bueno, la economía está destrozada, entre otros aspectos, ¿no? Amén del avance de la propia enfermedad, que tiene muchas contradicciones en su manejo político, en su manejo informativo. Mucha gente no cree en lo que está pasando, otra gente sí cree, otra gente dice que se están alterando las cifras, que los datos no están bien manejados, y eso contraviene lo dispuesto. Efectivamente, el gobierno y el Ejecutivo Federal, ante un evento de esta naturaleza, ante una contingencia, como le llaman, que se traduce realmente en una emergencia, jurídicamente hablando, puede determinar un decreto, puede dictar un decreto presidencial en donde prevalece un estado de excepción, y a partir de ese decreto, todas las medidas de carácter gubernativo, que aquí se están aplicando sin la emisión de un decreto. De ahí viene la posibilidad real de combatir a través de un juicio de amparo estas medidas. Tenemos experiencias probadas, lo hizo, por ejemplo, las empresas del señor Ricardo Salinas Pliego, nunca cerraron, nunca lo hicieron, tienen amparo. Pues que ellos son socios de... No, ya lo sabemos, pero es el que le está dando todos los contratos, pero abiertamente ha salido el señor Salinas Pliego a decir que él no va a cerrar y que no va a cerrar, pero tiene su amparo, está trabajando con amparo.
y a él no lo han ido a molestar, aparte de que sea socio del señor presidente o no lo sea, cosa que no es el tema de esta conversación. Lo importante de aquí es que hay experiencias de sectores que han acudido al amparo para no ser y lo han podido hacer con éxito. Entonces, esa es una posibilidad real, porque hay que atacar cuál es el fondo de ese juicio, de ese amparo, en qué se sustentaría una acción constitucional a través de un juicio de amparo, justamente en que las medidas decretadas no están sustentadas en el propio procedimiento que reza el artículo 39, que se le voy a dar un poquito de lectura porque es muy corto, no es como el otro documento. Dice el artículo 29, en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, es el caso, cualquier otro, una pandemia, solamente el presidente de los Estados Unidos mexicanos, con aprobación del Congreso, de la Comisión Permanente, cuando aquel no estuviera reunido, podrá restringir, suspender en todo el país, en el lugar determinado, el ejercicio de los derechos y las garantías que fueran obstáculo para hacer frente rápida y fácilmente a la situación. Cualquier medida, cerrar la economía, los diferentes sectores, imponer medidas. Pero tiene que haber previamente el decreto. Pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la restricción o suspensión se contraiga a determinada persona. Si la restricción o suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, este concederá la autorización que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación. Pero si se verificase en tiempo de receso, se convocará inmediato al Congreso para que las acuerde. En los decretos que se expidan, ahí está, los decretos que se expidan, la necesidad de expedir el decreto, no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección de la familia, al nombre, a la nacionalidad, los derechos de la niñez, los derechos políticos, las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna, el principio de legalidad y de retroactividad, la prohibición de pena de muerte, la prohibición de la esclavitud y la servidumbre, la prohibición de la desaparición forzada y la tortura, ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos. La restricción o suspensión de los ejercicios o derechos y garantías debe estar fundada y motivada en los términos establecidos por esta Constitución y por el proporcional peligro a que se hace frente, cosa que no sucedió. Aquí simplemente se actuó de facto, se imponen estas medidas, no se decretó el procedimiento, no se determinaron básicamente los pasos a seguir fundadamente con la emisión de un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación y publicado en todos los medios masivos de comunicación. Esta sería la omisión objeto del ataque judicial a través del juicio de garantías. Se tendría que promover, aunque está cerrado el Poder Judicial Federal, están trabajando los juzgados del distrito, otro caso homologado en alguna forma, hace 4 o 5 días el gobierno federal determinó suspender y cancelar todos los proyectos en la energía renovable, la energía limpia, ¿no? Cancelándolos. Vinieron los canadienses, vinieron los europeos, vinieron los griegos y dijeron: a mí no me cancelas, y se fueron a conseguir un amparo y tienen una suspensión y siguen trabajando. No estoy diciendo que sea el mismo caso, pero es una situación, hay un principio que se llama de la analogía jurídica, la mayoría de las otras. Entonces esto expone una circunstancia parecida. Y además de los argumentos de la discriminación, ¿por qué se publica a los medios de comunicación? Otra vez, no se publica en medios oficiales, no se decreta, sino por decisiones unilaterales y autónomas del gobierno, tanto federal como gobierno local, determinan el regreso a la economía
tomando diferentes luces de semáforos, ¿no? Dice, esta actividad abre en junio, esta actividad abre en julio, esta actividad abre en agosto y estas otras abren en septiembre. No hay una justificación real, me parece que también contraviene el artículo 1 de la Constitución, que prohíbe la discriminación, prohíbe la segmentación de los grupos, es una violentación también al derecho al trabajo previsto en el artículo 5 de la Constitución. Evidentemente, el planteamiento de una demanda de esta naturaleza pues se tiene que hacer con mucho cuidado, muy bien planteado, muy bien analizado los argumentos para presentar conceptos de violación y agravios muy consistentes para que puedan tener el éxito y se pueda conseguir en una primera instancia una suspensión provisional, que es una medida para que se puedan abrir los ingresos. Y posteriormente, bueno, pues avanzar en el tiempo para que se pueda conseguir tiempo, que es lo que se necesita, tiempo en lo que se medio normaliza todo este tema de la actividad económica. Esas serían las dos estrategias que no impiden, que no se obstaculizan entre sí. La primera incluso preconstituye un poco de derechos que fortalecería la segunda. Es decir, ahora yo te pido, y pidiéndote tengo el derecho a que me contestes de inmediato, me fundes, me motivos. Y pueden hacer de ahí mismo, de esa contestación, de esa respuesta, el acto reclamado en el amparo inmediatamente, ¿no? Esa sería una circunstancia a tratar. Evidentemente, como señalo, se tienen que analizar todos los casos en particular para tener un frente común y decir, bueno, todas las generalidades son estas. Ya llegamos a decir por qué, porque por un lado la Constitución y la Ley de Salud promueve el deporte, promueve la salud, lo dice la misma señora Sheinbaum en su mensaje de apertura, que hay que estar sanos, que hay que hacer deporte, que hay que estar bien. Pues es una contradicción mandando a los gimnasios y a los centros deportivos a que abran hasta el mes de septiembre. No tiene una congruencia lo dicho con lo hecho, pero además lo importante que en el planteamiento legal no se cumplió con un procedimiento. Nos guste o no, estamos ante un estado de excepción, estamos ante un estado de emergencia que está previsto en la Constitución. No lo quisieron poner así por una cuestión de orden político, porque puede generar pues, una visión diferente, un susto mayor, pero para efectos prácticos estamos en lo mismo. La gente está muy asustada, la gente en su casa está asustada, la gente ha perdido muchas cosas. Esto va a traer muchas más consecuencias que los simples muertos, los muertos, no los simples, sino los muchos muertos que haya por el tema de la enfermedad. Las consecuencias paralelas que vienen del tema económico y del reacomodamiento incluso político, todo esto, van a ser muchísimo más graves para toda la sociedad, yo no sé si para todo el mundo, el orden mundial, ¿no? Yo creo que por ahí va, yo creo que está diseñado, pero esos son pensamientos míos. En la parte jurídica, este es mi tema. Muy bien, entonces, gracias por la aportación.